que si vos aislas enterococos de un órgano diferente al intestino, ya ese enterococcus no es comensal, ya es un enterococcus patógeno. Listo. Eso es bien importante porque ese es como el principio del diagnóstico. Si yo encuentro Enterococcus ecorum en un órgano que no sea el intestino, inmediatamente ya puedo deducir que el Enterococcus para mí está siendo un problema de campo. Quiero como ser claro con eso porque podemos hablarlo más como desde lo práctico, más que irnos como qué es lo que yo tengo por PCR y este serotipo me está hablando de esto, sino que entendamos que si yo encuentro enterococos y aíslo enterococos en lesiones musculoesqueléticas, en una espondilitis, ya estamos hablando de un enterococcus patógeno. Hola, bienvenidos a nuestro Avipodcast, este punto donde tenemos esta línea directa con los principales referentes de la industria avícola, donde queremos apoyar a los involucrados en la producción de esta proteína de origen animal tan importante y que tenemos invitados que siempre nos orientan, nos guían, nos comparten información para mejorar la producción avícola. Su servidor, anfitrión Rubén Merino, tiene mucho gusto de presentar hoy a James o James Higuita, quien nos va a platicar de un tema muy importante del cual vamos a hablar en unos minutos. Pero antes de empezar en forma, James, quisiera que primero agradecerte que aceptes la invitación a participar con nosotros en este podcast y posteriormente que nos hables un poquito de tus antecedentes académicos, laborales, qué has hecho, qué estás haciendo en este momento. Gracias por aceptar la invitación. No, Rubén, muchas gracias a ustedes pues, por la invitación, por tenerme aquí y abrirme el espacio, hombre, para comunicar y compartir lo poco o mucho que sé hasta el momento. Pues hombre, no, mi historia en el mundo avícola, yo soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia, soy colombiano y ah, mi experiencia con la industria avícola arranca en el 2008, donde eh, trabajo como inspector sanitario en una planta de sacrificio. Luego pasé a trabajar desde la producción como gerente de granjas. Primero fui técnico de granjas, luego pasé a ser gerente de granjas y al final ya terminé como gerente de líneas avícolas para un área en Colombia. Pues en total trabajé como por 15 años en la industria avícola y los últimos 3 años ya he decidido empezar pues como capitalizar este conocimiento desde lo académico. Entonces arranco con mi maestría en la Universidad de Arkansas, donde soy como investigador o como asistente graduado y ahora ya estoy pues haciendo mi PhD. Ese es como mi pequeño background y mi pequeño historial. Excelente, y por supuesto, y esas son las bases de las cuales se tomaron en consideración para invitarte para platicar el día de hoy, que el tema va a versar sobre Enterococcus ecorum. Este se considera un nuevo enemigo para la avicultura regional. Quisiera que nos comentaras sobre este agente. ¿Cómo ves la situación de su incidencia en Latinoamérica? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, lo primero que hay que entender es que Enterococcus ecorum es un comensal, o en un principio se asumía que, o sea, que es simplemente un comensal, pero resulta que con la presión de la producción libre de antibióticos, este pasa de ser un simple comensal que está como o sea, un comensal intestinal y se empieza a considerar ya un patógeno emergente. Listo, eso es supremamente clave. En los países de alta producción, en producción libre de antibióticos, se ve que ha aumentado desde lo que se observa en el campo y desde lo que se observa como en la literatura científica, que cada vez va aumentando más como el aislamiento de Enterococcus ecorum, tanto en enfermedades sistémicas como en enfermedades musculoesqueléticas. Una cosa que es también como más o menos preocupante es que estos brotes pueden ocurrir
en granjas con buenas prácticas de seguridad, mostrando que el Enterococcus es un patógeno oportunista que se puede adaptar como a las condiciones modernas de producción. Entonces esto lo hace muy interesante porque es un patógeno que está latente y que en cualquier momento puede pasar de comensal, y algunas cepas ya pueden ser patógenas como se ha visto acá en Estados Unidos, en Canadá y en Europa particularmente, más que todo en estas explotaciones libres de antibióticos. Oye, eso me parece muy interesante porque en el caso de Latinoamérica, que es donde la mayoría de la gente que nos escucha y nos ve, pues vive y trabaja, estas regulaciones para la disminución del uso de antimicrobianos, pues es un poco diferente a esos países más desarrollados, como comentas, ¿no? ¿Tienes alguna información sobre la incidencia o los reportes de esa situación con el Enterococcus? En Latinoamérica no, porque como hablamos, no es una enfermedad que se le esté dando tanta importancia. Incluso acá nosotros tenemos reportes como que te habla que la incidencia es del 40 o 60%. No, nosotros, por ejemplo, tenemos reportes que en estos brotes puede tener como una incidencia de mortalidad temprana del 30 al 50%, pero incidencia como tal en países latinoamericanos no está, porque desde mi punto de vista es una enfermedad que de alguna manera está subdiagnosticada. O sea, que la podemos tener, pero como presenta unos signos y síntomas como tan generales, no tan patognomónicos de esta enfermedad, se pueden mascarar con otros diagnósticos. Entonces, desde mi punto de vista, aún no le hemos dado la relevancia que se le debería dar a ese tipo de enfermedad en Latinoamérica, empezando por su diagnóstico. Creería que está subdiagnosticada. Y precisamente tomando como base esto, la parte la deficiencia, si lo podemos decir de algún modo, en cuanto al diagnóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o por qué podría ser un factor de confusión de tal modo que se oriente el diagnóstico hacia otros agentes y no hacia este en particular? Bueno, resulta que aquí empezó, o el signo característico por el que se empezó a aislar fue una espondilitis. Entonces, normalmente la espondilitis nosotros la hemos asociado como al rápido crecimiento del pollo, ¿cierto? Como al rápido crecimiento del músculo y a la lenta adaptación del hueso a ese crecimiento tan mesurado. Entonces, muchas veces eso puede enmascarar. Pero entonces, él arranca con una fase que es como septicémica, que da desde los primeros 5 a 14 días, que aquí se pueden ver como aves con plumas erizadas, como cosas muy generales, que realmente no son tan clásicas como para decirte que es solamente esta enfermedad. Entonces, él arranca con una fase que es una fase septicémica, donde él empieza a traslocarse del intestino a otras partes del órgano y es sistémica, y al final empieza con unas cojeras, parálisis, lesiones severas en las vértebras torácicas, que es una espondilitis. Pero en este caso es una espondilitis enterocóxica, que eso es importante diferenciarlo, Sí. que no es una espondilitis común. Muchas veces también puede ocasionar muerte de la cabeza del fémur. Entonces, si vos ves como generalidades que se pueden mascarar en otras enfermedades. Entonces, ahí es cuando empieza como a cambiar el diagnóstico desde acá, donde empezamos a ver eso y empezamos a mirar que hace en los 80, cuando se dio este patógeno, que era simplemente un comensal, no se tenía gran relevancia, pero a partir de los últimos 18 años que empiezan a ver estas lesiones, empiezan a aumentar el aislamiento de Enterococcus secorum de unas cepas muy patógenas de este tipo de lesiones, tanto sistémicas como ya esqueléticas. Entonces ahí es donde empieza a tomar la relevancia que tiene actualmente. ¿Eso está relacionado con algún tipo de factores de virulencia? Es decir, ya comentabas, ¿no? Quizá el uso de la reducción de los antimicrobianos, pero el microorganismo por sí, algunas cepas, algo que haya favorecido o que se haya identificado factores de virulencia en él. Absolutamente. Como vos sabes, en el momento en que nosotros dejamos de usar antibióticos como promotor de crecimiento, pero ya lo hemos usado durante mucho tiempo,
ese antibiótico como que permite la selección de ciertos serotipos que sean resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, una de las características de estos serotipos patógenos es la resistencia a los antibióticos. Se ha demostrado en varios estudios que estas cepas clínicas han mostrado un 80% de resistencia a las tetraciclinas y un 60% de resistencia a las eritromicinas. Aparte, estas cepas se caracterizan porque ya, o sea, eso ya es más reciente, pueden producir biofilm y pueden absorber ciertas características que le aumenta como su capacidad de patogénica, como de traslocarse, de ser un comensal que estaba en el intestino normal, ya le permite traslocarse y empezar a afectar otros órganos sistémicos o hacer una infección más sistémica, como el hígado o también el tejido óseo. Eso, digo, para quienes están investigando y quienes tienen aislamiento, es como un factor de, más que factor, como un objetivo de búsqueda cuando se hacen los aislamientos, es decir, para tratar de caracterizarlo, porque a lo mejor retomando un poquito lo que comentabas antes, ¿no? Del subdiagnóstico, Sí, posiblemente se hagan necropsias, tomas de muestras, cultivo, aislamiento bacteriano, se encuentre Enterococcus, pero se reporte como algo incidental y no haya una búsqueda más profunda de su participación. listo, venga. Resulta que lo que estás diciendo sí puede pasar, pero más, o sea, traduzcamos esto a términos prácticos. Más que irnos al serotipo, que venga, que hay con el PCR y todo eso, es entender que si vos aislas enterococos de un órgano diferente al intestino, ya ese enterococcus no es comensal, ya es un enterococcus patógeno. Listo. Eso es bien importante porque ese es como el principio del diagnóstico. Si yo encuentro Enterococcus ecorum en un órgano que no sea el intestino, inmediatamente ya puedo deducir que el Enterococcus para mí está siendo un problema de campo. Quiero como ser claro con eso porque podemos hablarlo más como desde lo práctico, más que irnos como qué es lo que yo tengo por PCR y este serotipo me está hablando de esto, sino que entendamos que si yo encuentro enterococos y aíslo enterococos en lesiones musculoesqueléticas, en una espondilitis, ya estamos hablando de un enterococcus patógeno. Eso es súper importante como clarificarlo para los escuchas. Ok, bueno, ahorita lo estoy centrando en la parte de la espondilitis, por ejemplo, Sí, pero quiero, bueno, se me vino a la mente. Hay muchas investigaciones también sobre la integridad intestinal, sobre la permeabilidad intestinal. Evidentemente, factores que afectan esa permeabilidad que permiten que haya, entre otras cosas, la translocación bacteriana. Y entonces, aislamientos bacterianos a partir de muestras de hígado, a partir de muestras de vaso, mucho de esto la presencia de bacterias en esos órganos puede estar asociado con esa translocación, pero la translocación puede ser consecuencia de otros factores como inflamatorios, por ejemplo, que afecten esa pared intestinal. No, que vamos, a lo mejor el propio Enterococcus, aprovechando que la puerta está abierta, permíteme la expresión, en la pared intestinal, pues logre ese movimiento del intestino hacia el hígado y el vaso. Pero si pensamos ya en el caso de la espondilitis como factor de virulencia más específica del enterococos, entonces sí habría que ponerle más interés, más atención. bueno, no, sin duda alguna, la integridad intestinal es el factor predeterminante o a donde estamos apuntando nosotros desde la investigación, porque lo que tú dices es muy claro, o sea, es una bacteria que normalmente está en el intestino, pero es una bacteria oportunista. Entonces, en el momento en que tengamos cualquier alteración de la permeabilidad intestinal, va a favorecer la translocación de esto. Cosas tan sencillas como, no sé, alteración de la microbiota, porque hemos descubierto o durante la investigación se ha determinado que la translocación puede ocurrir desde el primer día. De hecho, durante mi maestría, nosotros desarrollamos un modelo que va desde la incubadora, porque eso es importante hablarlo también, que hasta el momento nosotros no conocemos el reservorio. La transmisión vertical se asume que está,
pero no se ha demostrado a ciencia cierta. Solo hay un estudio de ahorita del enero, febrero, que de alguna manera conecta que estos aislados desde los órganos que han generado alguna enfermedad o alguna espondilitis o alguna alteración se conectan con unos serotipos que se encontraron o se aislaron desde los huevos, pero eso es muy reciente. Entonces, la transmisión vertical siempre se ha asumido, pero no se había demostrado hasta muy poco y esta investigación apenas empieza, pero la transmisión horizontal se puede mostrar, por ejemplo, con el modelo que nosotros desarrollamos durante la fase de incubación. Listo, ¿por qué es tan importante esto? Porque para nadie es un secreto que la integridad intestinal es muy importante en los primeros 8 a 15 días, desde el día 0 hasta el día 8, donde se está desarrollando el sistema inmune, donde esa integridad intestinal apenas está pasando. Entonces, esto da como respuesta a que la integridad intestinal es muy importante y cualquier cosa que la altere, desde una disbiosis o estrés calórico, cualquier estrés que nos aumente la permeabilidad intestinal nos va a afectar la translocación del enterococcus, contestando tu pregunta. Ok. Ah, es que me quedé también aquí pensando de varias cosas que comentas que obviamente son muy interesantes desde el punto de vista de la condición intestinal. Sí, Comentaste la microbiota. sí, señor. Las alteraciones, bueno, usaste también el término de la disbiosis. Cuando hay alteraciones en esta microbiota, cuando se presenta esta disbiosis, entendemos entonces que hay un favorecimiento de la proliferación de este enterococcus. Sí, señor. Entonces, también, evidentemente, en la actualidad hay mucha investigación sobre los aditivos o las alternativas para restablecer o para mantener o para mejorar esa microbiota. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar respecto a esta modulación de la microbiota para regular o para reducir la incidencia de este enterococcus? Bueno, de hecho, desde nuestra investigación actual, lo que nosotros buscamos es eso, como traducir todo esto que se produce de la ciencia a, a temas prácticos de la industria, ¿cierto? Entonces, con ese método, o sea, sabemos que, no sé si fui claro, pero por ejemplo, ha aumentado el reporte de mortalidades tempranas cuando ha habido como esos brotes de enterococos. Eso desde el campo nos está demostrando que como que la infección empieza desde muy temprana edad y que un factor determinante puede ser las incubadoras, como que ese reservorio puede ser las incubadoras. Entonces, este modelo de transmisión horizontal nos ha permitido investigar como nuevos métodos de mitigar la enfermedad, porque el enterococcus no sabemos cómo desaparecerlo, o sea, es que él es un comensal, es cómo evitar que éste se trasloque desde el intestino hacia los órganos o hacia el torrente hacia el torrente sanguíneo que nos genere como esa enfermedad sistémica. Con este modelo nosotros hemos evaluado probióticos basados en bacilos, obviamente no te puedo explicar cuál bacilo y todo eso, porque eso es información reservada, y estos han demostrado muy buenos resultados. En nuestros estudios con nuestro modelo, en la exposición horizontal, ha demostrado que usar el probiótico desde el alimento preinicio, reduce la mortalidad temprana y la colonización de enterococos en órganos como el hígado y la vértebra torácica. Listo. Con ese mismo modelo también hemos probado el uso de monoglicéridos de ácidos grasos. A diferencia de los ácidos orgánicos tradicionales, los monoglicéridos tienen como gran ventaja porque no necesitan un pH bajo para activarse. Llegan más lejos en el intestino, justo donde como el Enterococcus secorum se replica o suele empezar como a colonizar. Entonces, con este método nosotros hemos podido probar hasta el momento probióticos basados en bacilos y aditivos basados en monoglicéridos de ácidos grasos, como método para mitigar la enfermedad y para mejorar esa integridad intestinal. También hemos probado métodos desde desinfección desde las incubadoras
que nos permitan bajar esa incidencia, esa carga bacteriana desde las incubadoras para entregar un pollito más limpio. Entonces, mira que si vos te pones a ver, hasta el momento nosotros no te podemos decir que eso es una fórmula mágica, sino que es un conjunto de varias cosas que nos permiten desde bajar la carga bacteriana de las incubadoras y como algunos productos que podemos usar desde la alimentación para mejorarla o pues, para mejorar como la integridad intestinal. Y a partir de ahí también hemos encontrado otras líneas de investigación que nos permite hablar como que algunas diferencias de ciertos minerales desde la alimentación o desde el concentrado nos permite mejorar esa integridad intestinal o disminuir que el enterococcus se convierta o sea más patógeno. No sé si estoy siendo claro desde ahí. Sí, sí, de hecho lo que digo, lo que entiendo con lo que nos estás amablemente compartiendo y explicando, es que obviamente el abordaje es de diferentes ángulos. Absolutamente. Puedes hablar, por supuesto, del manejo en general, la higiene, la sanitización en las plantas de incubación, en las propias granjas. Hablas, por supuesto, de la formulación del alimento, ingredientes utilizados en el alimento, aditivos, obviamente, para el alimento, estos probióticos, ácidos grasos, otras cosas que nos estás comentando que se pueden utilizar Monoglicéridos, sí. con miras a la reducción de la incidencia. Y, por supuesto, fundamental debe de ser el diagnóstico correcto, es decir, profundizar en la metodología diagnóstica para llegar a precisar la presencia del Enterococcus y darle el valor que tiene en la incidencia de mortalidad o de lesiones o incluso de aves de desecho, porque como comentabas antes, pues en América Latina quizá está subdiagnosticada por esas deficiencias, si le podemos decir así, en la profundización para la búsqueda de las causas reales de la mortalidad y de desecho de animales. Sí, lo que vos decís tiene mucho sentido porque mira que las causas económicas, que realmente el grosso, o sea, obviamente tenemos una mortalidad temprana que muchas veces, por ejemplo, la investigación ha mostrado como mortalidades tempranas sin ningún diagnóstico, como inexplicables, que después a partir de la cuarta, sexta semana, hay esa espondilitis enterocóxica donde nosotros aislamos el enterococcus. Pero el tema es que también esa espondilitis nos lleva a grandes pérdidas económicas porque el animal al deprimirse, no poder acceder al alimento, no poder acceder al agua, empieza con la caquexia y al final termina siendo descarte desde la misma granja. Entonces, cuando vos hablas que lo primero es el diagnóstico, es como lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es empezar a generar el diagnóstico desde nuestras necropsias. ¿Cómo? Aislando o haciendo cultivos, haciendo streaks en platos, puede ser blood agar, chrome agar, y empezar a revisar si nosotros estamos teniendo crecimiento de enterococos desde esos aislados. Ya después la caracterización se puede hacer por málitos, por PCR, pero lo más importante es diagnosticar si nosotros estamos teniendo enterococos desde esas lesiones. Incluso las lesiones, cuando vos empezás a estudiarla, la enfermedad como tal, vos ves como unos patrones que pueden ser incluso desde el día cero. Nosotros, con esos modelos, que el animal de alguna manera se contagia desde el día de nacido, nosotros hemos aislado enterococos de hígado, de vaso, incluso desde vértebra, desde el día cero. Entonces eso es importante porque muchas veces, o sea, cuando vos empezás a mirar y a estudiar la enfermedad, te empezás a encontrar ciertos patrones, como que vos ves animales muy jóvenes con una pericarditis infecciosa, que puede ser caracterizada por material caseoso, pero eso también lo puede dar la E. coli, ¿cierto? Sí, sí. Entonces vos empezás a pensar siempre como en lo común que tenés, pero, o sea, lo importante ahí sería empezar a aislar como es de esas lesiones macroscópicas que vos ves de contaminación bacteriana, empezar a hacer swaps
para empezar a mirar si vos tenés aislados de Enterococcus. Si vos empezás a mirar que tenés aislados Enterococcus, empezás a darte cuenta que el Enterococcus para vos es un problema y que realmente ha sido un problema general que muchas veces ha sido enmascarado por cosas que es más de común en nuestra vida cotidiana desde las granjas, como atribuirles ciertas lesiones como no, eso es E. coli o eso es otra cosa. No, si nosotros empezamos a aislar desde esa infección sistémica, nos podemos empezar a dar cuenta si realmente lo tenemos ahí, siempre lo hemos tenido ahí, solamente que nunca lo hemos diagnosticado. Claro. Oye, pero también en este sentido, como en la industria se están utilizando cada vez más aditivos precisamente en la búsqueda de la reducción del uso de los antimicrobianos, pero también para la mejora en la productividad. Y ya mencionabas tú, por ejemplo, los probióticos, ¿no? De diferentes tipos. Y por supuesto, enzimas y otra serie de aditivos que se incluyen en el alimento, un poco para sustituir a estos antimicrobianos promotores del crecimiento y con otros fines. Entonces, a lo mejor eso también está participando un poquito en la disminución de la incidencia o el subdiagnóstico del padecimiento, porque ya se están usando, no con ese fin específicamente del enterococcus, pero sí se están utilizando en muchas empresas. Pero no, o sea, te soy sincero, todavía no hemos encontrado que realmente algo que sea real, o sea, como que desde lo práctico sea lo óptimo para él. De hecho, en eso es lo que estamos trabajando. Si existiera algo, como tú lo dices, que ya está previniendo la aparición del enterococos, aquí en esos países productores eh, de producción sin antibiótico, no tendríamos los problemas a la escala que lo estamos teniendo ahora. Por eso es que mucha investigación se está centrando es precisamente en eso, en qué aditivos específicamente nos pueden ayudar para evitar la colonización de enterococos. Pues quería como también clarificar eso. La investigación va en pro de eso, de determinar qué productos o qué combinación nos va realmente a ayudar a prevenir esta colonización o qué métodos nos puede ayudar a mitigar esta enfermedad. O sea, desde mi punto de vista, lo tenemos, solo que subdiagnosticado. Claro, bueno, ahorita estás comentando sobre la prevención, pero ¿qué ocurre en el caso del diagnóstico? Es decir, esta parvada tiene el problema porque ya hicimos el aislamiento. Comentabas anteriormente que pues, ya han hecho investigaciones sobre la resistencia Sí. que tiene para varios antimicrobianos. ¿Hay algún antimicrobiano que pudiera ser recomendado para tratar un problema que está manifestándose, no a medida preventiva, sino tratamiento de una parvada de una población que esté afectada? Claro que sí. El tema es ese, que los estudios han indicado cada vez como mayor resistencia a los antibióticos. Actualmente se pueden usar penicilinas de amplio espectro que en vitro han demostrado nada más una resistencia del 20%. Es como la más de la mano y como la que más se ha usado actualmente. Podemos pensar en una amoxicilina. Y también se ha pensado como en las primeras semanas en la Unión Europea hay una combinación de lincomicina y espectinomicina. Entonces esas son como las más, como las que se están usando actualmente, teniendo en cuenta que cada vez se ve en estudios como que cada vez aumenta la resistencia a los antibióticos. Eso es como lo que sería bueno como para aclarar. Podemos usar esas combinaciones. Claro, y por supuesto seguir las recomendaciones que siempre se tienen del aislamiento del microorganismo y la prueba de sensibilidad para saber cuál es el que puede tener un efecto verdadero sobre ese aislamiento en particular. Absolutamente. Y también tener en cuenta que lo básico sigue, o sea, nunca va a dejar de usarse, pues que tenemos que incrementar las medidas de bioseguridad, tenemos que hacer un correcto aseo y desinfección de nuestros galpones, que la bioseguridad arranca desde las mismas incubadoras, que es donde nosotros hemos como puesto toda nuestra investigación y saber que la bioseguridad arranca por todos estos pasos y que no podemos bajarle la guardia en ninguno de esos. Y al primer brote, revisar cómo mejoramos nuestra bioseguridad para los siguientes lotes, porque recordemos que esta bacteria en general tiene una alta resistencia al ambiente. Entonces, al final de cuentas, no sabemos
cuál es el reservorio. Entonces, después de que nos ingrese a nuestras granjas, es difícil el control. Entonces, tenemos que aumentar medidas. Excelente. James, nos has compartido mucha información que seguramente va a ser de mucha utilidad para quienes nos escuchan. Obviamente te agradezco que seas tan abierto para compartir esos datos. Quisiera pedirte, por favor, si nos pudieras dar como un resumen o unos comentarios o un mensaje que quisieras que escuchen quienes nos siguen en este Avipodcast respecto al tema del Enterococcus secorum. Bueno, lo primero es que entender que Enterococcus no es una bacteria nueva, pero que sí ha cambiado. Hoy vemos cepas más virulentas que causan más mortalidad temprana y lesiones más severas. Entonces, y vemos que cada vez va cambiando más a medida que la vamos investigando. Creo que eso es lo que más se me ha dificultado desde mi investigación, es ver cómo ella va cambiando tanto y que las cepas cambian entre sí. Incluso su presentación, unas son pequeñas, otras son grandes. Entonces, desde el aislado y el diagnóstico, eso digamos que nos reta cada día. Lo segundo es decir que la mejor estrategia sigue siendo la prevención desde la integridad intestinal, la prevención desde el primer día, fortalecer la microbiota, cerrar esa barrera intestinal, reducir la inflamación de la primera semana es muy clave. La investigación de nosotros muestra que el uso de probióticos y monoglicéridos ha mostrado beneficios. ¿Cuáles específicamente? Y todos todavía no te los puedo compartir. Y también ciertos cambios desde los minerales en la alimentación pueden mejorar o disminuir la aparición pues de Enterococcus secorum. Y el último, el final, es que más que como que un producto benéfico o mágico para el control de no de estas, sino de todas las enfermedades, es la suma de muchos factores, es la suma de tanto integridad intestinal, ambiental, manejo, que al final es lo que fortalece nuestras producciones. Y mi investigación es más como que midamos más, tenemos muchos elementos, muchas veces tenemos muchas presentaciones de casos clínicos desde el campo que los dejamos pasar y simplemente se quedan ahí subdiagnosticados. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos permiten como evaluar eso, tener más o menos una incidencia por granja o por empresa, qué es lo que se nos está presentando la primera semana, dónde es que nosotros vemos las mortalidades y todo eso, y empezar como a diagnosticar y generar como información de valor. Yo lo digo porque de pronto, pues yo traje 15 años en la industria y vos como que dejas pasar muchos casos que pueden ser relevantes, que pueden ser significativos, pero que nosotros al final nunca diagnosticamos porque como que nos acostumbramos a vivir con eso. Entonces mi invitación es como a preguntarnos más, a medir más y de esa manera poder llegar como a diagnósticos significativos que nos permitan realmente mejorar nuestros resultados desde el campo. Esa sería como mi recomendación final. Claro, llegar a este punto final de saber si está o no presente, si es o no responsable de algunas de las pérdidas que se puedan tener en las empresas agrícolas. Claro que sí. Pues James, realmente te agradecemos mucho compartir esta información, esas reflexiones finales. Antes de despedirte, quisiera contigo, como hacemos con nuestros invitados regularmente, pedirte si tienes por ahí algún nombre de una o dos personas que como tú puedan apoyar a la industria avícola de Latinoamérica a través de sus conocimientos, de su experiencia en cualquier área de la avicultura. Claro, no, yo recomendaría abiertamente a Santiago Uribe, él es un compañero de la universidad. De acá también, él ha generado mucha investigación sobre salmonela y me parece que es una persona muy interesante que lo podemos contactar a él y mirar qué nos puede aportar también desde su campo de investigación a esa industria que es muy bonita y a todos nos enamora cada día más. Muy bien, pues vamos a tener en consideración esta sugerencia para que el equipo técnico lo localice, lo invite y esperemos que muy pronto tengamos también el episodio con él. James Siguita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar con nosotros. Vale. Y a todos los que nos escuchan, también gracias por seguir a mi podcast. Su servidor anfitrión Rubén Merino les agradece y estaremos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.